¿Hasta qué punto se puede ser racista para irrumpir en la fiesta de un joven negro o gritar insultos racistas a una pareja negra desprevenida? Para ser sincero, era una espina clavada en mi costado. Era muy difícil, muy entrometida, muy controladora y nunca me gustó. Pues bien, estos acusados están a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus actos y darse cuenta de que cada vida importa independientemente de su raza o color. Kayla Norton. En febrero de 27, Kayla Norton se enfrentó a su día en la corte. La sala se llenó de tensión cuando se desvelaron los detalles de su ataque racista. Los fiscales presentaron un caso convincente, revelando que Norton y su compañero José Torres formaban parte de una banda de supremacistas blancos que habían atacado a afroamericanos con insultos racistas y amenazas de violencia. El jurado los declaró culpables de proferir amenazas terroristas y de infringir la ley de prevención del terrorismo y las bandas callejeras de Georgia. Torres también fue declarado culpable de agresión con agravantes. ¿Qué condujo a esto? El 25 de julio, la tensión era máxima en Estados Unidos, tras un trágico suceso en Charleston, Carolina del Sur. Un pistolero racista había matado a 9 fieles en una iglesia históricamente negra. En este contexto, un grupo autodenominado Respeto a la Bandera decidió adoptar su propia postura retorcida en los condados de Douglas y Paulding, al oeste de Atlanta. Este grupo, del que formaban parte Kayla Norton y su compañero José Joe Torres, se embarcó en una juerga alimentada por el alcohol, que pronto se convertiría en una pesadilla para muchos. Con banderas de batalla confederadas sujetas a sus camionetas, emprendieron lo que, según ellos, era un paseo para celebrar el legado de la bandera. Sin embargo, sus verdaderas intenciones no tardaron en hacerse patentes. Los miembros de Respeto a la Bandera no se limitaban a ondear banderas, sino que proferían insultos racistas y creaban una atmósfera de miedo e intimidación allá por donde pasaban. La situación iba en aumento y estaba a punto de alcanzar un clímax espeluznante. Mientras el grupo continuaba con su alboroto, tropezaron con una fiesta de cumpleaños al aire libre en Douglasville. No se trataba de una fiesta cualquiera, sino de una alegre celebración para un niño de 8 años, con barbacoa y castillo hinchable. Esta es la fiesta de cumpleaños de un niño. Mira esta mierda. Veámoslos de nuevo. Vamos a verlos de nuevo. Vamos a verlos a todos de nuevo. Los asistentes a la fiesta, en su mayoría afroamericanos, se encontraron de repente con un convoy de camiones cuyos pasajeros gritaban una letanía de insultos racistas. Varios miembros del grupo, entre ellos Norton y Torres, salieron de los camiones y se acercaron a los asistentes a la fiesta. Testigos y otros acusados declararon más tarde que fue Norton quien emprendió una acción decisiva y escalofriante. Cogió la escopeta de Torres, una escopeta táctica del calibre 12 con empuñadura de pistola, y la cargó antes de entregársela. Torres, ahora armado con la escopeta cargada, se unió a los demás para amenazar a los asistentes a la fiesta. Gritaron que matarían a todos los presentes. La visión de un arma cargada y el comportamiento agresivo del grupo dejaron a los asistentes a la fiesta en estado de pánico. El 911 del condado de Paulding empezó a recibir llamadas frenéticas de ciudadanos afroamericanos que denunciaban haber sido amenazados y acosados por el grupo. Estábamos celebrando una fiesta y aparecieron unos tipos blancos con banderas rebeldes y todo eso, apuntándonos con escopetas y demás. Nos apuntaron con el rifle. Vinieron 5 tipos blancos con banderas rebeldes. Las imágenes de la fiesta grabadas con un teléfono móvil muestran a la policía llegando al lugar e intentando formar una barrera entre las familias y el grupo agresor. A pesar de la presencia policial, el daño ya estaba hecho. Los niños y sus familias estaban traumatizados por las amenazas y la visión del grupo armado. Cuando los camiones se marcharon, las familias tuvieron que enfrentarse al terror que acababan de experimentar. Tras la agresión, se emprendieron rápidamente acciones legales contra Kayla Norton, José, Joe, Torres y otros miembros del grupo Respeta la Bandera. La exigencia de justicia de la comunidad condujo a una investigación exhaustiva y a la presentación de cargos contra los agresores. El juez del Tribunal Superior, William Bo McLean, les impuso una pena combinada de 19 años de prisión por su participación en la agresión. Torres fue condenado a 13 años de prisión y 7 años de libertad condicional, mientras que Norton fue condenado a 6 años de prisión y 9 años de libertad condicional. Ambos fueron desterrados del condado de Douglas, una medida destinada a proteger a la comunidad de nuevos daños. Durante la sentencia, Norton, visiblemente emocionado, se dirigió a las familias que habían sufrido la agresión y les pidió disculpas. Sé que me equivoqué, pero quiero que sepáis que yo no soy así. Ese no soy yo, ese no es él, y yo nunca me acercaría a ti y te diría esas palabras. Siento mucho lo que te pasó.
La madre de la víctima también le hizo saber a Kayla que la ha perdonado por arruinar la fiesta de cumpleaños de su hijo. Te perdono. Os perdono a todos. No soy una persona mezquina. Sí lo soy. Te perdono. Y a tu familia, lo siento. Esto provoca que Kayla y su compañero rompan a llorar arrepentidos. A pesar de sus disculpas, la gravedad de sus actos no podía pasarse por alto. El tribunal reconoció el profundo impacto de su desenfreno, alimentado por el odio en las víctimas y en la comunidad. Mientras que esa fue una sentencia bien merecida, la siguiente acusada golpeó a su nuera embarazada hasta la muerte. Vonda Starr Smith. El juicio de Vonda Starr Smith fue un asunto apasionante y emotivo, que atrajo la atención de toda la comunidad. Entró en la sala toda sonriente e incluso le dio un fuerte abrazo a su abogado. El 25 de mayo de 2018, Vonda fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Jesse Morrison y de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo nonato. La sala del tribunal estaba abarrotada de espectadores, todos deseosos de que se hiciera justicia por la trágica pérdida de Jesse y su hijo nonato. ¿Qué condujo a este caso? El 12 de agosto de 1916 se produjo un espeluznante descubrimiento a un lado de la carretera, cerca de Jude Neal Loop, en Afton, Tennessee. Se encontró el cuerpo sin vida de Jesse Morrison, de 21 años, y la comunidad quedó sumida en la incredulidad y el luto. Jesse no era una joven cualquiera. Estaba embarazada en el momento de su muerte, lo que hizo que la tragedia fuera aún más desgarradora. A medida que se desarrollaba la investigación, la atención se centró en Vonda Starr Smith, una abuela de Afton. Vonda no era una desconocida para Jesse. De hecho, era la abuela de uno de los dos hijos vivos de Jesse. Sin embargo, había sido la última persona que había visto a Jesse con vida aquella misma tarde. Vonda Starr Smith había llevado una vida relativamente tranquila hasta ese momento. Tenía un pequeño historial delictivo, con una condena por emitir cheques sin valor en 1993. A pesar de ello, había conseguido mantener el mismo trabajo durante 28 años, ganándose la confianza y el respeto de sus compañeros. Sin embargo, cuando los detectives inspeccionaron el coche, también encontraron sangre por todo el asiento del copiloto. Smith insistió en que, cuando Morrison devolvió el coche unas horas después de habérselo prestado, la sangre no estaba allí. Sin embargo, se determinó que había limpiado el coche con lejía. Al ser interrogada, la abuela afirmó que solo lo había hecho porque el interior había olido previamente a orina de gato y no porque quisiera destruir pruebas de la escena del crimen. Además, aunque insistió en que quería a Morrison y a su nieto más que al mundo, los mensajes de texto entre ambos indicaban que había habido tensiones entre ellos. Smith estaba aparentemente descontenta y agitada por no poder pasar suficiente tiempo con su nieto, y así lo había expresado en los mensajes. Y los investigadores sospechaban que se había llegado a un punto en el que la mujer de 51 años había estallado. Los fiscales presentaron un caso convincente contra Vonda, revelando los espantosos detalles de la muerte de Jesse. Jesse había sufrido un grave traumatismo por objeto contundente, con laceraciones y fractura de cráneo. Las pruebas indicaban que se había utilizado un arma mortal en el ataque. La fiscalía argumentó que Vonda había violado la confianza de Jesse, ya que Jesse había subido voluntariamente al coche de Vonda poco antes del asesinato. Esta traición de la confianza fue un punto clave en el caso de la fiscalía, destacando la naturaleza calculada y brutal del crimen. 3 testigos, entre ellos una antigua compañera de trabajo llamada Jessica Price, subieron al estrado para defender el carácter de Vonda. Jessica describió con lágrimas en los ojos a Vonda como una buena persona, diciendo: «Es una buena persona. Voy a echarla de menos». Antes de que el juez la sentenciara, dijo: «Varias laceraciones en el cráneo y fractura en la parte superior del cráneo. Ella confió en ti con su vida y sus hijos. Estabais todos juntos y ella confiaba en estar con vosotros, a diferencia de estar con un extraño. Y ocurrieron cosas malas. Este asesinato ocurrió después de eso». El peso emocional del juicio era palpable, con lágrimas tanto de la defensa como de la acusación. La comunidad observó cómo el juez dictaba la sentencia, sabiendo que se había hecho justicia, pero también sintiendo el profundo dolor de una vida perdida demasiado pronto. La sentencia de Vonda Starr Smith fue un momento de intensa emoción y gravedad. El 25 de junio de 28, el juez John F. Duggar Jr. pronunció el veredicto final. Tendrá una sentencia efectiva de cadena perpetua. Vonda fue condenada a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Jesse Morrison y recibió la pena máxima de 25 años por el asesinato en segundo grado de su hijo nonato. Mientras se dictaba la sentencia, las lágrimas corrían por el rostro de Vonda. Tras la sentencia, Tammy Morrison, la madre de Jesse, subió al estrado.
Su voz temblaba de emoción cuando se dirigió al tribunal. No hay justicia suficiente en la tierra que pueda devolverme a mi hija o a mi nieto. Mi mayor consuelo es que nunca volverá a ver a su nieto. Tammy dijo. Sus palabras capturar la profundidad de su dolor y el dolor duradero de perder a su hija y nieto. Siéntese en el tribunal de circuito del condado de Oakland mientras presenciamos el juicio de Sandra Lane, que disparó a su nieto varias veces por razones que ella conocía mejor. Sandra Lane. El 23 de marzo, el juicio de Sandra Lane comenzó, captando la atención de la nación. La sala estaba tensa, mientras la fiscalía y la defensa exponían sus casos. Sandra Lane acababa de ser acusada ante el tribunal por el asesinato de su nieto. El 18 de mayo de 1212, un día aparentemente normal en West Bloomfield Township, Michigan, se convirtió en una pesadilla. Jonathan Hoffman, de 17 años, vivía con sus abuelos, Sandra y Fred Lane, mientras sus padres estaban en Arizona. Jonathan estaba terminando el instituto, y su madre, Jennifer Hoffman, creía que estaba en buenas manos. Pero debajo de la superficie, las tensiones estaban hirviendo a fuego lento. Jonathan tenía un historial de consumo de drogas, como marihuana y Adderall, que le había acarreado problemas legales. Su comportamiento era cada vez más errático, y Sandra Lane, su abuela de 74 años, estaba cada vez más asustada. Incluso había llamado al 911 semanas antes debido a sus arrebatos. Esa tarde, Jonathan hizo una llamada desesperada al 911. «Mi abuela me ha disparado. Voy a morir», dijo, con la voz llena de terror. Mientras se oían más disparos, suplicó. «Ayúdenme. Me han vuelto a disparar». La policía llegó al lugar y encontró a Jonathan boca abajo, en pantalones cortos de gimnasia y calcetines, con múltiples heridas de bala. A pesar de que su pulso era débil, fue declarado muerto al llegar al hospital. Sandra Lane, la autora de los disparos, fue detenida inmediatamente. «Asesiné a mi nieto», confesó a los agentes. Jonathan no la hirió. Sin embargo, pronto cambió su versión, alegando defensa propia y afirmando que Jonathan la había amenazado y le había dado una patada en el abdomen. A medida que se desarrollaba la investigación, la historia de Sandra Lane empezó a cambiar. Al principio, dijo a la policía que Jonathan no la había herido. Sin embargo, más tarde afirmó que había habido algún tipo de disputa que derivó en violencia. Sandra alegó que Jonathan la había amenazado y le había dado una patada en el abdomen, lo que le hizo temer por su vida y coger la pistola. «Usted le dijo que tenía miedo de los amigos, ¿verdad?» «Sí». «Y usted le dijo que usted era temeroso, al punto que usted desea que su joyería sea ocultada, ¿correcto?» «Sí, y usted está trayendo un arma en su casa, ¿no?» «Sí, y una pistola es, ya sabes, un arma peligrosa, ¿no?» «Sí, el arma sabes que puede causar un gran daño corporal». «¿Sí?» «Sí». A pesar de sus afirmaciones de defensa propia, la evidencia pintó un cuadro diferente. Sandra no tenía lesiones visibles para apoyar su historia de una lucha. «El arma que conoces puede matar, ¿sí?» «Sí». «Así que, por supuesto, le dices a tu marido, quiero un arma, ¿no?» «Sí le dices a tu marido, tengo un arma en la casa». «¿Sí?» «No». La policía encontró 10 casquillos de bala esparcidos por la casa, lo que indica que se efectuaron múltiples disparos. Se encontró sangre en varias zonas de la casa de 3 niveles, lo que sugiere una escena caótica y violenta. La investigación también reveló un lado problemático de la vida de Jonathan. Sus padres se habían divorciado en 2008, y la lucha de su hermana Jessica contra un tumor cerebral había desestructurado a la familia. Jonathan tenía un historial de consumo de drogas, como marihuana y Adderall, que le había acarreado problemas legales. Su comportamiento era cada vez más errático, y Sandra temía por su seguridad. Disparó a Jonathan en diferentes momentos. Disparó la primera vez sobre las 17:27 y casi 3 minutos después le disparó de nuevo. El fiscal Paul Walton argumentó que Sandra tuvo tiempo suficiente para reconsiderar sus acciones antes de efectuar los disparos mortales. El abogado defensor Jerry Sabota sostuvo que Jonathan, incluso estando herido, aún podía suponer una amenaza. La grabación de la llamada al 911 reveló que Sandra le dijo a Jonathan que le traería agua. Sabota argumentó que esto demostraba que quería a su nieto y que no quería que se produjera el tiroteo. Sin embargo, la fiscalía hizo hincapié en que las instrucciones de Sandra a su marido para que abandonara la casa indicaban premeditación. La acusación trató de desmontar la alegación de legítima defensa de Sandra, haciendo hincapié en la ausencia de lesiones visibles y en las instrucciones que dio a Fred para que abandonara la casa, que, según argumentó, demostraban intención de matar. En el estrado, Sandra testificó sobre los arrebatos violentos de Jonathan, describiendo cómo pateaba puertas en arrebatos de ira. Si no estábamos de acuerdo sobre un tema o algo en su vida le molestaba, se desquitaba con las cosas. Afirmó que estaba aterrorizada de su nieto,
pintando una imagen de un adolescente problemático y violento. ¿Tenía miedo cuando hacía esas cosas? Sí. Me retiraba. Les decía que bajaran la voz. Tenía miedo, y me retiraba hasta que se calmaba. ¿Tenías miedo de que te lastimara? Sí. El abogado defensor Jerry Sabota argumentó que el consumo de drogas de Jonathan, en particular la marihuana sintética conocida como Spice o K2, exacerbó su comportamiento y lo hizo peligroso. Llegaba a romper su propio equipo. Era un informático, supongo que lo que se llama un friki de la informática desde que era muy pequeño. Sin embargo, según sus familiares, era una persona muy problemática. Para ser sincero, era una espina clavada. Era muy difícil, muy entrometida, muy controladora, y nunca me cayó bien. En contra de su afirmación de defensa propia, su marido testificó que no tenía ni idea de que ella tenía un arma en la casa. Cuando dijeron que Sandy tenía esa pistola, ¿y cuál fue su reacción a eso, señor? Me quedé atónito. ¿Asombrado? ¿Significa qué? Pensar que Sandra tenía un arma. Así que está sorprendido y molesto con su esposa, ¿es correcto? Si también menciona cómo él no era consciente de que Sandra tenía ningún problema con Jonathan que justificaría su asesinato. Ella no me dijo todos los problemas que tenía con él, porque si lo hacía, le diría que lo enviara de vuelta con sus padres. El fiscal Paul Walton también cuestionó el argumento de la defensa sobre el consumo de drogas de Jonathan. El informe toxicológico mostró que había Spice en la orina de Jonathan, lo que indica que no estaba influyendo activamente en él en el momento del tiroteo. Antes de que se anunciara el veredicto, la madre de Jonathan subió al estrado y dijo: «Por favor, no tengan piedad de ella. No tuvo piedad cuando planeó. Acechó y tendió una emboscada a mi hijo en su dormitorio». Al final, el jurado encontró a Sandra Lane culpable de asesinato en segundo grado. Cargo 1, asesinato en primer grado, culpable del delito menor, asesinato en segundo grado. Cargo 2, posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, culpable de posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Recibió una sentencia mínima de 20 años por el asesinato, con 2 años adicionales por el delito grave de posesión de armas de fuego. Merecía cadena perpetua y está encerrada para siempre, y no puede hacer daño a nadie más. Todo lo que dijo en esa declaración era mentira. Como es típico de ella, todo gira en torno a ella, y es una narcisista. El jurado no vio a una abuela de 74 años, sino a una asesina que había acabado con la vida de su propio nieto. La siguiente acusada está a punto de enfrentarse a la ley por su divina misión de erradicar a los pederastas. Christine Moody. La historia de Christine Moody comienza con un trasfondo oscuro y retorcido. Tanto Christine como su marido, Jeremy Moody, habían sufrido una infancia traumática marcada por los abusos sexuales. Esta historia compartida de dolor y sufrimiento forjó un vínculo entre ellos, pero también plantó las semillas de una peligrosa obsesión. Creían que tenían la misión divina de librar al mundo de los delincuentes sexuales, una creencia que desembocaría en un horrible crimen. En un día aparentemente normal, los Moody fueron a la iglesia, donde concretaron su plan de matar a Charles Parker, un mecánico de 59 años, y a su esposa Gretchen, de 51 años. La decisión de la pareja no fue espontánea. Fue un movimiento calculado, impulsado por su retorcido sentido de la justicia. Se veían a sí mismos como vengadores, decididos a castigar a quienes consideraban indignos de la redención. Después de salir de la iglesia, los Moody se dirigieron a casa de Parker, fingiendo tener problemas con el coche y abriendo el capó de su vehículo. Esta artimaña estaba diseñada para atraer a Parker fuera de su casa. Cuando Parker salió para ayudarle, Jeremy Moody sacó una pistola y le obligó a entrar. El siniestro plan de la pareja estaba ahora en marcha, y no había vuelta atrás. Dentro de la casa, los Moody revelaron sus verdaderas intenciones a Parker y a su esposa. Jeremy disparó a la pareja y Christine les apuñaló. Todo el acto fue captado por una cámara de vigilancia de la propiedad de Parker, que más tarde desempeñó un papel crucial en la identificación de los autores. La detención de Christine Moody y su marido Jeremy fue rápida, gracias a las claras pruebas captadas por la cámara de vigilancia de la residencia de Parker. Las imágenes mostraban a la pareja abandonando la escena del crimen, y los tatuajes distintivos de Jeremy, Skinhead en el cuello y Made in America en la cabeza, facilitaron la identificación a las autoridades. Los Moody no tardaron en ser detenidos, y la comunidad se preparó para los impactantes detalles que saldrían a la luz durante el juicio. Durante el juicio, la falta de remordimiento de los Moody se hizo evidente. En un principio, pidieron disculpas al juez y solicitaron una condena de 30 años, con la esperanza de ver crecer a sus hijos. No ha pasado ni un día desde el incidente, y sé que lo que he hecho es un pecado.
Creo sinceramente que Dios ha perdonado a Jeremy y espero que tú también lo hagas. Sin embargo, sus verdaderos sentimientos salieron a la luz después de que el juez del condado de Union, Lee Alford, dictara las sentencias de cadena perpetua. Mientras eran conducidos fuera de la sala, Jeremy Moody gritó a la familia de Parker: «Nos vemos luego, pervertidos. Eso es lo que les pasa a los pederastas. Eso les pasa a los pederastas». Christine, con grilletes y siendo escoltada a un coche de policía, dijo a los periodistas: «Los pederastas no merecen vivir. Recibieron el castigo que merecían. Si tuviera que volver a hacerlo, mataría a más. Creo que Jeremy y yo lo volveríamos a hacer si tuviéramos la oportunidad. ¿Te arrepientes de algo? No me arrepiento de nada. Matar a ese pedófilo fue el mejor día de mi vida». El juicio también reveló las motivaciones de la pareja. Tanto Christine como Jeremy habían sufrido abusos sexuales de niños, y este trauma alimentó su deseo de venganza contra los delincuentes sexuales. El psicólogo Harold Morgan, que analizó a Jeremy Moody, declaró que Jeremy creía que tenía la misión divina de matar a todos los delincuentes sexuales. Esta creencia era tan fuerte que después de su detención, Jeremy dirigió a los investigadores a una hoja de papel en su casa, con el nombre y la dirección de otro delincuente sexual que planeaba matar. El siguiente acusado está a punto de ser juzgado por usar la palabra con N y amenazar a una pareja inofensiva. Amber Rocco. En 1920, Amber Rocco saltó a los titulares por las razones equivocadas. El incidente tuvo lugar en McMinnville, Oregón, donde Rocco fue acusada de gritar insultos racistas a una pareja negra. Este impactante suceso se produjo en un lugar público, dejando a los testigos horrorizados y a las víctimas profundamente traumatizadas. La pareja negra, cuya identidad se ha protegido por su seguridad, estaba simplemente pasando el día cuando Rocco empezó a proferir insultos racistas y llenos de odio. La pareja, que venía de visita de fuera de la ciudad, había aparcado su coche en el aparcamiento de un centro comercial de la 99 Wall. Robertson y un familiar entraron en Gandalf's Smoke and Vape Shop y dejaron a Goodyear esperando en el coche. Al aparcar junto al suyo, Rocco empezó a reñirles por su forma de aparcar. Sin que Goodyear lo supiera, Rocco había utilizado un insulto racial con la palabra N, según reveló un transeúnte. La escena estaba preparada para un enfrentamiento cuando Rocco salió de un Domino's Pizza cercano. Cuando Rocco salió de la pizzería, Goodyear no perdió el tiempo y se refirió al lenguaje ofensivo que había utilizado. Con Emora Robertson de nuevo en el coche, la situación se agravó rápidamente. «Eso es lo que hacéis, joder. Ver esta perra que trina a apuñalarlo solo porque... No estoy tratando de apuñalarlo. Le estoy diciendo su ofensa, estúpido nigga bitch. ¿A quién coño estás llamando negro? ¡Hijo de puta! ¡Eres racista de mierda! ¡Oh, qué mierda! Oh my God, Rocco», visiblemente agitado, escupió en el pecho de Goodyear a través de la ventanilla abierta del coche. La pareja, conmocionada por su descaro, intentó calmar la situación, pero la agresividad de Rocco no hizo más que intensificarse. Rocco abofeteó a Goodyear y luego blandió un cuchillo, profiriendo amenazas aterradoras. Gritó: «Te apuñalaré, te mataré, negro», mientras sostenía el cuchillo en alto de forma amenazadora. El bebé de 15 meses de la pareja, que estaba en el asiento trasero, empezó a llorar desconsoladamente debido a la conmoción. Robertson, pensando rápidamente, empezó a grabar el incidente con su teléfono móvil. El vídeo captó los desplantes y gestos amenazadores de Rocco, lo que constituye una prueba de sus acciones. En la grabación, se oye a Rocco insultar a Robertson y a Goodyear con un insulto racial. A pesar de la escalada de peligro, Robertson instó a su novio a mantener la calma, diciendo: «Golpea la ventana antes de darte una paliza. Estoy a punto de enojarme. No vale la pena, nena. Estamos en un pueblo de blancos. Lo entiendo. Esta pequeña perra tonta. Cierra la maldita puerta, perra». Las consecuencias de la confrontación fueron rápidas y severas. «Llámame negro y mierda. ¿Qué carajo? Seguro que da miedo. Mira lo que pasa, maldito negro». El incidente fue denunciado a la policía, que recibió pruebas de vídeo de la pareja que mostraban claramente el comportamiento agresivo de Rocco, incluido el uso de epítetos racistas. Durante el encuentro, Robertson también explicó a los agentes cómo Rocco intentó herirla cerrándole a la fuerza la puerta del coche en el tobillo, lo que le produjo un dolor considerable, que ella calificó de 7 sobre 10. Al ser interrogada por la policía unos días después, Rocco negó haber cometido delito alguno. Afirmó que solo se estaba defendiendo e insistió en que no era racista. «Me puso la mano encima y por eso tengo una ampolla de sangre detrás de la oreja, por la cantidad de rabia que le entró, y me pegó». A pesar de sus negaciones, la evidencia en su contra era abrumadora. «Espero lo mejor.
porque realmente se exageró. Me llamaron racista cuando no lo soy. Menos de 2 semanas después, Rocco compareció ante el tribunal para ser procesada por una lista de cargos penales de intimidación en 2º grado, uso ilegal de un arma y 2 cargos de acoso. Expresó su arrepentimiento por haber utilizado el insulto racial, declarando: «Me arrepiento al 100% desde el fondo de mi corazón de haber dicho esa palabra. Nunca en mi vida he utilizado esa palabra. Tengo una familia muy heterogénea y la quiero. Amo a todos por igual. Nunca volveré a usar esa palabra». La juez Jennifer Chapman impuso a Rocco una condena de 30 días de cárcel, asesoramiento para el control de la ira y 80 horas de servicios comunitarios. Además, se le impusieron 3 años de libertad condicional, durante los cuales tiene prohibido poseer armas o ponerse en contacto con Goodyear o Robertson. El juez permitió a Rocco entregarse antes de las 19:00 horas del día siguiente, dándole tiempo para acudir a una cita con el médico. Haz clic en una de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más videos como este.